Bueno, tenemos más estrenos para esta semana. La verdad que venimos teniendo no solo en el espacio Inca Gomón, en los espacios Inca de todo el país, por suerte, estrenos de películas que quizás muchos ya vieron en varios festivales. Esta es una de ellas, si no la llegaron a ver en los festivales en los cuales participó, esta es una buena ocasión. Quizás no este jueves, ahora vamos a hablar un poquito acerca de esto, pero bueno, vamos a tener esta semana el estreno de El Dorado, que se escribe todo junto por si la quieren buscar en las redes sociales, película de Francisco Bouzas, que ya le doy las gracias por estar ahí del otro lado para charlar acerca de esta su nueva película. Gracias a vos, Pablo, por la invitación. Y sí, estoy ahí. Estamos tratando me gustaría poder decir que estrenamos el jueves, pero si no estrenamos el jueves, estrenamos el viernes, porque bueno, esto que te comentaba, recibimos un llamado de parte del Inca diciéndonos que van a cerrar el Gomont el jueves para uso, durante todo el día, para el uso privado de Alberto Fernández y un grupo de diputados. Dijeron diputados, ¿viste? Yo imagino que es un grupo porque no creo que vayan todos los diputados, ni siquiera van al Congreso, digo, no van a ir todos a ver una película. Así que nada, un poco, digo, si no se estrena el jueves, se estrenará el viernes. Lo que sí es seguro es que, bueno, de ahí hasta el 5 de octubre va a estar en cartelera en el Gomont, a las 19:45 en la sala 2. Bueno, ahí tratando de entender un poco, viste, procesando esta situación y tratando, viste, de tratar de sacar una conclusión, viste, o de entender qué tipo de... Yo sospecho que es esto, viste, que es una película, tiene que ser una película como 1985, ahí, pero te explota la cabeza, viste, porque tenés una película que está financiada por Amazon, viste, que tenés al Estado utilizando recursos públicos, sacando el espacio a las películas. Sí. Es Sí, dantesco. sí, 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 la verdad que es increíble, es algo que uno en estos momentos en los cuales la cultura en general, no solo el audiovisual, está peligrando, este tipo de movidas son casi impensables, porque si fuera así, inviten a los legisladores también, para que, para que después se den cuenta de que películas como estas y todas las que se estrenan en el cine Gomón también puedan ser parte de los 50 próximos años que estamos esperando que la ley pueda seguir. Así que bueno, igual vamos a charlar porque la película, como decís vos, se estrena este jueves 29 o se estrena el viernes 30, pero va a seguir y la gente la va a ir a ver y más 19:45 horas, como decís vos, aprovechen este fin de semana, que así sigue un tiempito más, además del 5, y de recorrer, esperemos, espacios Inca de todo el país. Pero bueno, ya metiéndonos en El Dorado, contanos un poquito cuál fue el germen, que esta película que creo que viene de larga data en la en lo que viene a ser la génesis. Sí, bueno, El Dorado empezó, en realidad fue mi primer proyecto, digamos, cuando un poco tomé la decisión de dedicarme a esto que es hacer cine. Esta fue la primera película sobre la cual empecé a trabajar, eh, y, y las cosas se fueron dando de tal manera de que me costó mucho trabajo terminarla, ¿viste? Si bien era la primera película en la que empecé a trabajar, a mí de alguna manera la vida me llevó hacia otros rumbos y empecé a desarrollar como todo un trabajo cultural, pero también muy cinematográfico dentro del barrio Ciudad Oculta, donde realicé varias películas, cortos, y no fue hasta que, digamos, todo ese proceso creció y se fue desarrollando, y terminó como de alguna manera absorbiendo esta película que era anterior. Entonces no fue hasta ese momento en que logré como realmente como encauzar eh, el proyecto del Dorado y realizarlo. Ahí algo, viste, de que la película tiene dentro de sí mucho tiempo, y es algo que se ve, ¿no? Como los personajes envejecen o crecen, no sé, de los 20 a los 30, algo de esas dos cosas suceden, o las dos al mismo tiempo. Y
entonces era una película que ya se iba filmando, ya se iba gestando, pero no fue hasta que una vez en Ciudad Oculta, yo comentando esta película, uno de los chicos con los que trabajaba me comenta que tenía familia en El Dorado, y de una charla así un poco casual, terminamos yendo hacia El Dorado, que era uno de los objetivos de la película, antes de que se transforme en esta película, era trabajar, ¿no?, con esta cuestión de la puesta en escena de situaciones verdaderas o reales, dar vueltas alrededor de la idea de lo que es documental o de distintos registros documentales, y poder como también, bueno, trabajar en distintas regiones, ¿no? Entonces siempre había una idea de, bueno, subir hacia Misiones. Y cuando llegó esta oportunidad fuimos, y bueno, y fue me parece que fue muy interesante ahí como una película que era previa a todo un proceso también como que se contaminó en el buen sentido de todo eso. Entonces llegamos al Dorado, pero llegamos al Dorado y conocí la ciudad desde un lugar todo el territorio desde un lugar atípico, porque digo, quizás si hubiera querido filmar en la ciudad, hubiera ido a un lugar, no sé, en el centro, y hubiera conocido como los lugares, y esto no, era como todo lo contrario. Fuimos a un lugar totalmente periférico, en las afueras, en los márgenes del Dorado, y un poco a partir de conocer el espacio desde otra perspectiva, como que siento que me ayudó también a poder pensar la película en ese territorio desde otro lugar. Y una vez que, bueno, pude conocer el espacio desde esa otra perspectiva y pude conocer a la gente, que luego terminó integrando la película desde ese otro ángulo, como que la película se aclaró bastante, ¿viste? Y dejó de ser como esa cosa de esta cosa que a veces adolecen ciertos proyectos, de que es solamente un berretín de una persona que quiere llegar adelante, sino que empezó a tener sentido dentro de un proyecto mucho más amplio y dentro de las historias de vida de personas con las que veníamos trabajando. Entonces, bueno, ahí es que aparecen todos los personajes que aparecen en El Dorado, con sus historias, con, digamos, con sus narrativas de vida que ya venían como, ya están plasmadas en mis películas anteriores de alguna manera, y, y- y fue como muy revelador ver de qué manera se iban como integrando a esta película que era anterior, pero al mismo tiempo era posterior. Sí, hablando de eso, de tus películas anteriores, podemos decir que hay alguna ahí dando vueltas por Cine.ar Play que la pueden ver como para, no sé si tiene quizás un nexo con El Dorado. Puede ser que sí, porque hay parte, de, como decís vos, de gente que estuvo participando con vos anteriormente, que también podemos ver acá. Y hablando de eso, ¿cómo fue también mantener esta... No es un reparto, pero a quienes después terminaron siendo quienes guían la película? A uno, como decís vos, uno lo vemos quizás un poco más grandes y un poco diferentes, pero no sé si la película fue mutando a medida que tanto pasaba el tiempo, tanto las cosas se escribían, se filmaban. Eh, sí, o sea, sí y no. La película, es una discusión que yo tengo con Luciano, que es uno de los guionistas de la película, que nosotros tomamos como un poco una decisión de cuando nos fuimos al Dorado en 2018, que fue como ahí cuando concluyó, digamos, la etapa de rodaje, la última etapa de rodaje de la película, que nos dejamos el guión en Buenos Aires, ¿no? Como que fuimos y fuimos con la idea de haber trabajado sobre una película que era guión, pero también eran un montón de otros materiales, un montón de otros rodajes esporádicos que iban surgiendo y de ideas que se asumían y que se podían descartar y se iban trabajando. Entonces, algo que hice el año pasado, cuando estrenamos la película en Festifreak, fue como volver a los primeros guiones. Y hay algo estructural de la película que es la misma, que es una discusión que yo tengo con Luciano, con el guionista, esto que te digo, de que dice, no tiene nada que ver. Y entiendo que en lo concreto, no, estamos hablando de cosas distintas,
pero hay algo del impulso, de la idea estructural de una película fragmentada en distintas partes, de una película que trabaja sobre, bueno, ni hablar del, digamos, del motivo narrativo de la película, pero también como esta idea de trabajar sobre poner en escena lo real, ¿no? O lo verdadero, o que, como trabajar sobre eso. ¿Qué pasa cuando tenés una persona que está interpretando un personaje, pero que está hablando desde un lugar de verdad, ¿no? Desde un lugar de su propia historia personal? Entonces estos son elementos que no abandonamos en ningún momento de la película, como que es algo también como muy, me parece que muy guía dentro del trabajo de la película. Es una película que también no, como que cambiaron aspectos, pero los aspectos humanos tampoco cambiaron. Es una película que trabajamos con Antes Muerto Cine, con el colectivo también desde el principio, entonces como que de alguna manera las personas que estamos hablando sobre la película o trabajando en la película, a pesar de que hace mucho tiempo, fuimos siempre las mismas, entonces como que ese crecimiento también nos fue acompañando. En 2017 entra Natalia de la Vega como productora, entonces como que también eso fue una ayuda muy grande para que la película, bueno, logre materializarse en un rodaje en 2018 y logre ya como encauzarse como en un camino más concreto de producción. Ujú. Bien, ahí vos contabas un poco acerca de lo que es la película. Tiene mucho de quizás no aceptar alguna pérdida, porque es la búsqueda de una persona que con el tiempo uno quizás le perdió el rastro, y el personaje principal en este caso está tras de eso. ¿Esa fue la idea principal? O como decís vos, después ustedes se dejaron el guión en Buenos Aires y cuando fueron a filmar, eso también fue cambiando. No, esa fue la idea principal porque un poco la película eh, parte de una pérdida personal que yo tuve con un amigo, entonces como que fue fue como que hay algo así de la vivencia personal que me llevaba a querer tratar de entender ese duelo o esa pérdida a través de una película. Ujú. Eh, pero también hay algo que hace la película que a mí me parece que es una de las cosas que me interesaba a mí trabajar, que es que, bueno, esa pérdida en un momento deja de ser importante tanto la situación de esa pérdida como que queda, ¿no? O qué hacemos los- nosotros con eso. Es como que hay algo que sucede en la película que me parecía interesante, que era esta cuestión de que, bueno, llega hasta, y que de alguna manera también se vinculaba con esto que te contaba de llegar a la ciudad desde otro lugar, ¿no? Y desde esta cuestión eh, del berretín de uno, de querer hacer una película, ¿no? Y cómo de alguna manera la película, el ego se va como, el ego del protagonista o en mi situación como de ir a hacer mi película y encontrarme con otras historias, cómo eso se va diluyendo y al final lo que termina importando son como las situaciones en las cuales los personajes están como en común, ¿no? Como no hay un objetivo de vamos a buscar a tal, sino que esas situaciones terminan siendo como más parodias de sí mismas o terminan siendo ganadas por el humor y te terminas quedando como con esas otras situaciones que son situaciones como más reveladoras de como el contenido humano de los personajes o de las historias que llevan esas personas. Y eso me parecía que sí era algo importante a trabajar en la película, cómo lo común le iba ganando a lo singular, digamos. Ujú. Y hablando de esto de lo común, se puede ver y se puede intuir quizás en lo que es la película El Dorado. Mucha de la gente que es parte de la película eh, está ahí porque está en el espacio en el cual ustedes necesitaban filmar. ¿Cómo fue también amoldarse a eso, o la gente del lugar también amoldarse a ustedes y a las situaciones que ustedes querían también filmar en la película? Sí, eso es algo. Yo no suelo trabajar con actores de formación profesional.
salvo el protagonista, Lautaro, que sí venía de una, digamos, de una formación más convencional, aunque no es precisamente actor, sino que se dedica más como a cuestiones más pedagógicas, pero bueno, quizás él tenía una formación que estaba más metida en el mundo actoral. Pero si no, la verdad es que siempre trato de trabajar con personas que, digo, son actores, son actrices, pero no tienen un proceso de formación como convencional y acartonado sobre lo que implica actuar. Y hay algo de lo que sucede ahí que siento que es mucho más orgánico y es mucho más acordado, ¿viste? Como que hay algo a la hora de trabajar, me pienso yo como director, a la hora de trabajar con un actor o con una actriz, que muchas veces esta es la escena, esto es lo que hay que decir, o hay que ir hacia acá. Y en cambio, cuando te encontrás con otras personas que vienen desde otro recorrido, tenés que dialogar mucho más y tenés que resignar mucho más. Tenés que dejar de lado muchas de esas cosas, pero en el buen sentido, ¿eh? Tenés que abandonar muchas de esas cosas que vos pretendías hacer para que esa persona te pueda sorprender con todo eso que puede dar. Como que tenés que generar una situación de vacío, ¿no? Como cuando estás trabajando con un actor más formal, muchas veces esa situación de vacío se transforma en incomodidad y lo tenés que completar digamos, con instrucciones, con acciones, con pautas claras. Y me da la sensación que cuando trabajás, y un poco desde todo el trabajo que venimos haciendo en Ciudad Oculta, nosotros ahora justo hace 3 semanas terminamos el rodaje de una peli de ficción en Ciudad Oculta con bastante mayor despliegue que El Dorado, y también con todo el mismo grupo de jóvenes con el que venimos trabajando. Resulta muy enriquecedor eso, de no tener que estar uno completando la línea de diálogo, sino como trabajar, bueno, esta es la pauta. Partíamos, por ejemplo, el otro día que estaba revisando los textos con los que salimos a filmar, partíamos con una idea de película, con una idea de algunas escenas que sabíamos que no iban a salir. Y sabiendo que íbamos a filmar escenas que en ese momento no podíamos estar pensando. Entonces, en ese sentido, como que el rodaje fue muy libre y fue muy placentero. Fue como muy estimulante, ¿viste? Como poder trabajamos haciendo una escena de día, una escena por la tarde, capaz hacíamos una escena de noche, y ahí como que íbamos, bueno, qué tipo de personajes necesitamos, quién vendría bien, a quién que conocimos. Entonces, bueno, el chico, el niño, NASA, era el primo de uno de los chicos de Oculta con el que fui a conocer. Entonces, bueno, un poco lo que le pedí era que recree como esa misma caminata que había hecho él conmigo cuando fui yo. Y la señora que aparece al final en el hotel es la señora que estaba en el hotel. Entonces, y la señora con la que él y con la que habíamos desarrollado un vínculo como súper cálido, afectuoso. Entonces, como que de alguna manera, ¿viste? Se van dando las cosas. Nos pasa, yo creo que también tiene mucho que ver con cómo llegamos a la ciudad del Dorado y como que entramos por la puerta de atrás, ¿viste? Y eso está bueno a veces. Eso te da mayor libertad a la hora de poder trabajar en películas de este estilo, me parece. Ujú. Sí, sí, sí. Y creo que haber estado y seguir trabajando en Oculta, creo que fue la puerta como para, ustedes ya estaban acostumbrados a, como decís vos, entrar por la puerta de atrás, y en el Dorado se ve porque uno, cuando va viajando, me imagino a todos ustedes arriba de ese micro, también acompañando lo que es el protagonista llegando también al Dorado. Bueno, Francisco, te agradezco muchísimo la entrevista. Vamos a pedirle a quien sea que la película se estrene
jueves, aunque sea 29, o a más tardar el viernes 30 de septiembre para poder verla en pantalla grande y poder disfrutarla. Pero bueno, te consulto así, porque como decías vos tenés, sos parte del colectivo Antes Muerto, me comentaste algo de que están trabajando ya con algunas cosas, ¿estás con eso, algo más personal Sí, también? nosotros, bueno, es toda una epopeya estrenar una película en este país, ¿no? Y a veces lo que pasa en este país es que lo que tendría que ser un derecho a una película se transforma en un privilegio. Y nosotros tenemos el privilegio muy extravagante de este jueves estar estrenando dos películas. Si Alberto decide no ir al Gomón del jueves, lo cual espero. Pero bueno, porque además del Dorado se va a estar estrenando Río Turbio de Tatiana Massú en La Lugones a las 21 horas. Así que bueno, también de invitación a todas las personas que están viendo a poder ir a verla. Y bueno, sí, después la película, algo que yo trato de siempre realizar con mis trabajos es tener un estreno en el lugar donde fueron realizadas. Entonces, bueno, en La Oculta siempre estrenamos en Ciudad Oculta y lo lindo es que, bueno, después del paso en el Gomón, vamos a ir a Paraguay porque hacen un foco en el Festival de Asunción, hacen un foco sobre el colectivo, entonces vamos a pasar El Dorado, vamos a pasar Río Turbio y vamos a pasar Que hago en este mundo tan visual de Manuel Embalse también. Y después nos vamos a Misiones a hacer el estreno en El Dorado de El Dorado, que es algo que, bueno, me entusiasma mucho porque es un momento donde uno aprende mucho también de cómo uno piensa el cine y son momentos como, es muy lindo estrenar en salas, pero hay algo del cine que nació en una carpa de circo, en lugares mucho menos, digamos, convencionales, y hay algo que salir de Capital, ir con un cinemóvil a estrenar en la ciudad donde además existe la película, entonces la gente que participa en la película se puede ver algo muy hermoso de todo eso, y que me parece que es una responsabilidad también que tenemos quienes hacemos cine de poder llevar y mostrar, ¿viste? Y dar cuenta de eso que hicimos con esas personas y con el dinero de los impuestos de esas personas también, ¿no? Como que hay algo bueno, o sea, hay un deber público, ¿no? Nosotros recibimos como fondos públicos y siento que tenemos una responsabilidad ahí de estar a la altura de al menos hacer accesible, lo más accesible posible el trabajo que hacemos con eso. Y lo más genuino y verdadero posible. Así que bueno, sí, nos esperan como un par de semanas bastante agitadas, pero bueno, con Antes Muertos siempre es así la agenda. Bien, como tiene que ser, combativo ahí, estando al pie del cañón, como siempre. Bueno, te consulto esto, más allá de que se estrene el jueves o el viernes la película, van a estar acompañando para una charla para la gente si después de la película quieren comentar o así consultar. El jueves sin duda en Río Turbio, y en el estreno, digo, sea el jueves o sea el viernes, estén atentas a las redes sociales de Antes Muerto Cine o las mías personales de Francisco Bouza. O sea, eh, es muy difícil no poder, a 2 días antes no poder dar la certeza del estreno, pero bueno, nosotros somos muy fundamentalistas de acompañar las películas y no tirarlas y que estén ahí boyando solas. Me parece que también es un trabajo de responsabilidad con lo que hacemos y sí, ni hablar, que ahí estaremos como, bueno, nada, para compartir, hablar, escuchar y entender un poco mejor qué es esto que hicimos. Bueno, Francisco, te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, esperemos que la película vaya y tenga este recorrido y que bueno, se pueda estrenar y la gente la pueda ver a partir de este jueves 29 o del viernes 30 de septiembre. Así que las funciones son a las 19:45, así que no se olviden, agéndenselo. Así que bueno, Francisco, te agradezco muchísimo la entrevista. Te agradezco a vos, Pablo, muchas gracias. Bajo el sol y la sombra hasta el anochecer,
Detrás de 1000 montañas y valles está un hombre valiente, viajero y audaz. Su destino es hallar el dorado.